Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Si no me conocen, yo soy Stephanie, hablo siempre sobre una mentalidad diferente, completamente diferente a la que nos acostumbraron a pensar. Este video me emociona mucho porque vamos a hablar sobre cómo encontrar tu propósito. Y yo de verdad he tenido muchos problemas alrededor de esto porque siempre mi mentalidad era como necesito y tengo y debo encontrar mi propósito porque si no todo lo que haga no va a estar encaminado a encontrar mi propósito. Si no me siento realizada y si no encuentro esa cosa de la que todo mundo habla, entonces no me voy a sentir plena conmigo misma. Y vamos a resignificar esa frase de encontrar tu propósito, porque en todo este tiempo me he dado cuenta que nunca de los nunca existe una sola cosa que le haga feliz a un ser humano para toda su vida. Y siento que hemos aprendido a querer encajonarnos y querer definirnos a una sola cosa, a una sola profesión, a una sola carrera, a una sola persona. Hay tres cosas que yo he estado pensando estos últimos días y que creo que son los pasos específicos que hay que seguir para encontrar ese tan querido propósito. Y el primero es este: vamos a quitarle la carga energética tan pesada de que tenemos que encontrar solo una cosa. ¿Qué pasa si en vez de encontrar una sola cosa empezamos a decirle sí a más curiosidades que tenemos? ¿Qué pasa? Que mientras más cumplo la curiosidad, la intuición, esas ganas que tengo de hacer algo, aunque no se parezca nada a lo que estudié, aunque no tenga nada que ver con lo que dije que quería o con lo que dije que me gustaba antes, y le empiezo a decir sí a eso. ¿Qué pasa si el verdadero propósito significa decir más veces sí a esas cosas que probablemente externamente no se vean bien o no se vean adecuadas? ¿Qué persona sería o qué elegiría si le quitara la etiqueta a cómo se va a ver algo? Siempre es bueno estar cambiando y estar cosechando semillitas en tu mente. Y este primer punto se trata de entender que no hay una sola cosa que te va a dar la felicidad. Punto. Van a haber 1000 y un millón de cosas que lo pueden hacer y que entre más les haces caso, mientras más las cumples, mientras más las haces, más estás cumpliendo tu propósito. Porque creo que va a llegar un punto en nuestra vida, cuando seamos viejitas, que podamos dar un flashback de lo que hemos elegido y decir: ya entiendo de dónde se unían, ya entiendo cuál es la conexión una con la otra. Esa sola cosa que hizo que dijera sí, es mi propósito, es mi vida. Pero si dejo de elegir lo que quiero hacer solo por pensar que no he encontrado mi propósito, creo que en ese punto llegan donde nos sentimos más confundidas, sentimos que realmente lo que estamos haciendo no nos está dando esa felicidad interna. Es que sí, nos estamos negando a encontrar lo que sí nos puede dar esa felicidad por pensar que primero tengo que encontrar el propósito. Y para mí, resignificar esa forma de ver al propósito me ha ayudado muchísimo a decirle sí a lo que viene, a decirle sí a esa nueva cosa. También creo que tiene mucho que ver con la etiqueta de verdad que le pones a cada cosa por cómo se va a ver. Por ejemplo, cuando empecé a hacer mis espejos, yo pensaba, nunca he conocido a una mujer que se ponga a cortar cristales. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso para mis compañeros de la universidad que todos estudiamos negocios internacionales? Algo gigante que incluye comercio y países, y tenía mucho esta idea de que no se iba a ver bien. Pero después de tanto tiempo me pongo a pensar, es que no es que algo se vea bien, nada se ve bien para los ojos de las personas equivocadas. Entonces, aprender a decir, voy a ver esto de diferente manera, de una manera más que me gusta a mí, más creativa, más que me conecta a mí, crear cosas diferentes. Y ahora mismo me encuentro en un punto con mi negocio de espejos en los que es el trabajo más creativo que he tenido en mi vida y que quiero seguir creciéndolo, haciéndolo crecer muchísimo, y simultáneamente es una parte de mí, porque refuerzo mucho mi creatividad, pero también está la parte donde comparto aquí en Instagram y en todas las plataformas todas las reflexiones y procesos que me han llevado a estar en donde esté, y no dividir, dejar de dividir mi trabajo, de dejar de dividir lo que soy, porque todas son partes que me convierten en lo que soy. Y si en algún momento algo no resuena conmigo, lo actualizo, lo cambio, lo resignifico, porque ya no pretendo encajar en definiciones en donde no me siento bien. Entonces, el primer punto es este, el resignificado. Y el segundo, aquí tengo mis notitas, como siempre, puse
sal de tu casa y haz. En este punto me encuentro donde hay muchas personas que me dicen, ¿cómo le haces para saber lo que quieres? ¿Cómo le hiciste para encontrar esas cosas que dices que te emocionan? Más allá de decir lo que me emocionan, se notan con la constancia que tengo al hacerlas. Cuando tú encuentras algo que te emociona, no te cuesta trabajo ser constante. Y eso tiene que ver con el tercer punto, pero en este segundo punto es haz las cosas y sal de tu casa. Antes de estar en este punto, escribí literalmente lo que hacía y yo por mucho tiempo estudié inglés, practicaba danza árabe, por mucho tiempo tomé cursos de mercadotecnia, esto cuando empecé con el negocio de mi papá con los muebles, también vendía muebles, también me acuerdo que a principios de la universidad me la pasaba vendiendo barritas de chocolate que estaban hechas por amaranto. Todo lo que he hecho fueron las cosas que tenía que hacer para darme cuenta cuál era mi siguiente paso, cuál era mi siguiente actividad. Y puede que esté pasando lo mismo ahorita. Tengo que hacer esto que estoy haciendo para que entonces surjan nuevas versiones de mí, surjan nuevas partes de mí en las que me vuelva a sentir conectada, porque la Fanny de ahorita no fue la misma de hace 10 años y la Fanny de ahorita no va a ser la misma definitivamente en 10 años. Cuando tú le dices, sí, voy a practicar esta nueva actividad, voy a crear pasteles, aprender sobre maquillaje, saber cómo sembrar plantitas o escribir o dibujar, o simplemente no muchas veces tiene que ver con la parte profesional. A veces hay que decirle sí a cosas que solo queremos aprender a hacer, y esas cosas son el empujoncito que tu alma está dando para que te des cuenta de las cosas que sí puedes hacer más sosteniblemente. ¿A qué me refiero? Que quizá algo creativo que encuentres en el momento digas, ¿cómo voy a vivir de eso? ¿Cómo voy a volver mi trabajo? O algo que sea a largo plazo con esta actividad. En el momento que le dices sí, te das cuenta qué maneras existen para hacer eso sostenible. Aquí un término que me gusta mucho es que siempre tengamos con nosotros medidores de sensaciones. Ok, ya probé practicar danza árabe. ¿Cuál es mi medidor con esta actividad? Me gusta, pero no es algo que me encante. Ok, entonces ahora voy a practicar hawaiano, que tienen que ver, pero no es lo mismo. Pero, ¿qué crees? Que hawaiano me encanta. El ir creando estos medidores de sensaciones, vas eliminando todas estas cositas que creías muchas veces que te hacían feliz y que realmente no te dan esa felicidad. O sí, pero no más que otras. Y entonces, qué diferente se siente en vez de pensar, las hubiera hecho. Yo sabía que ese era mi propósito, yo sabía que ese era mi camino, pero por no intentarlas, estoy haciendo algo que no me gusta. Qué diferente sería cuando sí las practicas y te das cuenta que no era el camino, que no era eso que te gustaba. Me encanta porque creo que entre más pruebas, entre más experimentas, de verdad que más te conoces a ti misma. El tercer punto es mi favorito y es el último. Las respuestas reales, concisas y transformadoras se encuentran profundizando. Muchas veces se trata de profundizar en cosas que no te gustan tanto, pero que son necesarias. Yo tengo una filosofía de que en la vida hay cosas fáciles y hay cosas difíciles. Punto. Y hay veces que cumplir sueños y cumplir objetivos se necesitan pasar procesos y pasos que son difíciles, y eso no va a cambiar. Cuando yo me di cuenta y me desprendí de que todo quería que fuera fácil, empecé a entender que hay cosas que solamente necesito hacerlas y punto. Necesito aprender a cómo manejar mejor mi comunicación. Punto. Si yo evado eso, las consecuencias son muy fuertes. Yo me he dado cuenta que cuando haces esas cosas difíciles para llegar a un siguiente punto, te das cuenta de cosas que sí te gustan. Y esto es muy heavy, porque dentro de las cosas difíciles hay cosas que se sienten más ligeras para ti. Puede que sigan siendo difíciles, pero ya se sienten más ligeras. No fáciles, sino ligeras. Entonces ya no dejes hasta el último las cosas que son difíciles, porque en ese proceso de hacerlas, te prometo que vas a encontrar algo que vas a decir, esto me está llamando. Porque cuando haces las cosas difíciles, profundizas en ellas, tienes que aprender, tienes que conocer algo que no sabías, tienes que hacer algo que no hiciste antes. Por eso son difíciles, por eso no muchas personas la hacen. Esos son los 3 puntos. Déjame ver qué otra cosa escribí. Voy a terminar con que salirte un poco de cómo estás acostumbrada a ver algo también es súper heavy. Por ejemplo, se me ocurre algo que tenga que ver con un dentista. ¿Qué tal que siempre has visto los consultorios de dentista
algo como que tú no quieres hacer, ¿no? Yo no quiero tener el típico consultorio de dentista chiquito en una colonia donde nadie me ve. No sé, yo estoy hablando desde el juicio que tengo sobre eso. No sé, puedes tener muchos juicios alrededor de lo que estudiaste, pero ¿qué pasa si te sales un poco de cómo estás acostumbrado a ver las cosas? ¿Qué pasa si ese consultorio lo conviertes no solo en un consultorio, sino en un lugar donde se puedan dar talleres, en un lugar donde también se pueda hablar de otras cosas que a ti te gustan? ¿Qué otra cosa a ti te gusta? Y entonces, ¿qué pasa si en ese consultorio no solo hablas o no solo das consultas, sino los martes, los únicos martes, hay un club de lectura o hay no sé, hay una entrevista, haces tu podcast y invitas a doctores, a más personas a hablar sobre la higiene bucal? Es que hay tantas vertientes que podemos hacer, pero que no las podemos ver muchas veces por estar enfocadas en algo que estamos acostumbradas a ver. Y entonces, como toda mi vida me han dicho que esto se tiene que ver de tal manera y es malo, está mal visto, entonces yo no quiero ser una persona que sea mal vista. Pero a veces tú trata de transformar ese proyecto, ese negocio, esa carrera en algo que te gusta. Combínala, mezcla cosas. No hay una sola respuesta, no hay una sola cosa que vayas a hacer en toda tu vida. Estos son los puntos que quería compartirte. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.